¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí haciendo otro video para ustedes, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios. Principalmente la palabra de Dios. Dijo Pablo, yo no desecho la gracia. Yo no desecho la gracia. Porque si la ley fuese por la justicia, por demás murió Cristo. ¿Sí? Desechar la gracia significa desechar a Cristo, desechar el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros no desechamos la gracia, o sea, no desechamos a Cristo. Como dice, menos de mí y más de ti, Señor, o sea, más de tu obra redentora y menos de mis obras. O sea, dando a entender que no es por mis obras mi salvación, sino por la gracia, el sacrificio de Cristo. Es mi salvación. Jesús le dijo a sus discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Dice, esto para los hombres es imposible. Era imposible para los hombres ser salvos. Por eso necesitamos un Salvador. Que Cristo dijo, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios vino del cielo a la tierra y nos salvó. O sea, fue el que pagó el precio por nuestros pecados, enfermedades, ruina, escasez, pobreza y maldiciones de la ley. Lo pagó Cristo, ¿verdad? Y el tercer día, pues lo resucitaron y juntamente con él nosotros también. El detalle es este. Que nosotros somos de la gracia de Dios. Pues. O sea, el fin de la ley es Cristo, ya pasó la ley. Ahora estamos en el régimen de la gracia, en el régimen del Espíritu y no de la letra. Pero este fue ¿cómo te diré? Un entremés, porque la enseñanza va a tratar de otra cosa, pero quiero que lo entiendas tú, pues que Cristo es el que nos hizo perfectos para siempre y nos salvó de nuestros pecados y transgresiones. Nos salvó. Y Él es la obra redentora de Cristo, la gracia de Dios. Dice, vamos a ver por qué. Número uno, recordemos que a Jesús se le llamó el primogénito de los muertos. O sea, el primero que se levantó de los muertos. Dato curioso es este de que dicen que antes de Cristo, dice, ¿por qué se llama el primogénito de los muertos? O sea, el primer resucitado, pues, de los muertos. Si ya anteriormente ya había personas que habían resucitado, por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepa, resucitado por Elías. El hijo de mujer sunamita, resucitado por Eliseo. La hija de Jairo en Mateo. El hijo de la viuda de Naín en Lucas. Lázaro en Juan. O sea, te pongo los versículos. Primera de Reyes 17, 17, 24. Reyes 4, 23, 37. Mateo 9, 18 al 26. Lucas del 11 al 17. Y Juan capítulo 11, 38 y 44. Esos son los versículos de resurrecciones que pasaron antes de Cristo. O sea, antes me refiero de que, bueno, una hizo Jesús, pero me refiero antes de que Él le llamaran el primogénito de los muertos, antes de que Él resucitara de los muertos, pues, ¿me explico? O sea, la verdadera resurrección que nos dio, dice, Jesús resucitó para nuestra justificación. O sea, la verdadera resurrección que nos salvó fue la de Cristo. Esto fue un resucitado nada más de la tumba o del lecho de muerte. Pero Jesucristo fue resucitado de otra parte. Sí, está bien, estuvo en la tumba, ¿verdad? 3 días en la tumba, pero dice la Biblia que Jesús fue al corazón de la tierra, que así como estuvo Jonás, Mateo 12:40, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en la boca del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. O sea, en el corazón de la tierra. El Hijo del Hombre en el corazón. O sea, Jesús descendió al Hades. Jesús descendió al abismo, a ese lugar de tormento. Y de ahí fue donde fue resucitado. Pero bueno, ya, como te digo, a mí me gusta hacer, como te diré, primero una explicación y ya después ya vamos a entrar en los versículos. Ok, ¿qué ganó Jesucristo?
¿Verdad? Dice la Biblia que somos un espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Bueno, vamos aquí. En Hebreos capítulo 12 al 23, nosotros oramos así, dice: Padre, danos espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu Hijo. Espíritu, sabiduría y revelación, que nos revele la palabra, que el agua se haga vino. Revelación. Dice, Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esos espíritus de los justos hechos perfectos somos nosotros. ¿Sí? Nosotros. Dios nos hizo perfectos, justos, espíritu de los justos hechos perfectos por sacrificio. Somos un espíritu perfecto y justo. Por ejemplo, decía yo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. La justicia con la injusticia, ninguna. El creyente con el incrédulo, ninguna. O sea, tú tienes que ser luz para que tú puedas estar conectado con la luz del Padre. Pero simplemente tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, este es este. Somos espíritus justos hechos perfectos, ya, en Cristo. Dice, en Hebreos capítulo 10 al 14, dice, hablando del sacrificio de Cristo, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, para siempre, eternamente, para siempre, eternamente. Y nos atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho esto, dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pero te fijas, una sola ofrenda. No fueron tus ofrendas, no fueron tus obras, no fueron... fue la ofrenda Cristo. Cristo es la ofrenda redentora. Cristo es el Cordero sacrificado. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo, Jesucristo. Él es la ofrenda. Él es la ofrenda que hizo perfectos. ¿Ok? Ok, vamos adelante. Y ya. Lucas capítulo 6 al 48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Cavó y ahondó, dice. Y puso el fundamento sobre la roca. ¿Cuándo puso el fundamento sobre la roca? Cuando cavó y ahondó. ¿Y la roca quién es? Cristo. La muerte de Cristo en el corazón de la tierra, en el Hades, en el abismo. Cavó y ahondó. Y puso su fundamento sobre la roca. O sea, en ese sacrificio espiritual, en esa ofrenda. Dice, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mira, vino una inundación y pegó con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover. Por ejemplo, al tú saber que Cristo padeció en el infierno por ti, al tú saberlo, al tú saber que Cristo pagó el precio de tus pecados, tú automáticamente te sientes sin condenación alguna porque ya eres perfecto y eres justo. Al tú saber que Jesucristo descendió al infierno y llevó todas tus enfermedades, ninguna enfermedad que quiera venir a tocar tu cuerpo te va a ganar. Porque tú ya eres más que vencedor sobre esa enfermedad, sobre ese pecado. Tú ya eres justo y perfecto. O sea, tu pecado y tu enfermedad ya fueron padecidas en el infierno. Jesús la padeció. El acta de decretos que hay en nuestra contra, ya Jesús ya la clavó en la cruz. Ya la clavó. Entonces, al tú poner tu fundamento sobre la roca, o sea, sobre esa revelación de que Jesús pagó todo por ti, esa casa está bien fundada y no va a venir cualquier viento de doctrina a quererte tumbar. No va a venir al acusador a quererte acusarse al diablo. Pues. O sea, no va a venir nadie a quererte hacer daño. ¿Por qué? Porque ya Dios te dio la victoria cuando resucitó en Cristo. De ahí el infierno. Sobre esos principados, sobre esos gobernantes de las tinieblas, sobre esas enfermedades, sobre esas opresiones, ya Dios te dio la victoria sobre ellas. Y las puso por estrado bajo tus pies, las puso por ceniza bajo tus pies. Ya Dios te dio la victoria. Bueno, más adelante te voy a decir, entonces, tu casa eres tú. Tu templo, dice, somos templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo somos el Espíritu.
alma y cuerpo. O sea, somos un espíritu, poseemos un alma y otro cuerpo. Quiere decir que yo soy un espíritu, esta carne nada más es la cobertura de mi espíritu. Pero yo realmente soy un espíritu y tengo un alma, los sentimientos, las emociones, un alma, el conocimiento. Pero soy un espíritu, pues. Soy un espíritu hecho perfecto por el sacrificio de Cristo, por la ofrenda de Cristo. ¿Sí? Tienes que entenderlo y empaparte de estas revelaciones para que ningún viento o ningún río pueda derrumbar tu casa o tu fe. ¿Me explico? Tú ya tienes la victoria sobre toda enfermedad, sobre toda pobreza, sobre toda ruina, sobre todo pecado, sobre toda maldición. Ya te la dio Cristo, pues. Cuando dice la Biblia, no le dé lugar al diablo, quiere decir que no le abras puertas a aquello que ya fue vencido. No te condenes, porque Dios ya no te condena, Dios ya te justificó, te hizo perfecto. Dice la Biblia, hay un tema que casi yo no, mira, yo escucho mucha palabra de Dios, ¿sí? Escucho muchos predicadores, evangelistas, pastores y toda esa diversidad de doctrinas y personas. Y realmente cada vez más observo de que no hay este tema en la cuestión de la gracia de Dios, de la justicia de Dios. Y tampoco dice que los que reciben la abundante gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Yo no he visto esos temas tan abiertos aquí en la tierra, en los predicadores y los señores. A lo mejor no veo algunos, pero sí, no está tan abierto. Pues. Entonces, ¿cuál es el tema? Que lo que te va a hacer reinar en la tierra, lo que te va a poner por cabeza aquí en la tierra, son estas revelaciones, la gracia y la justicia. El sacrificio de Cristo, no tus obras. Están acostumbrados a que las obras de la ley, ay, cuando en realidad, como dice, menos de mí y más de su gracia. Porque, como te digo, yo por mis obras era imposible que yo fuese salvo. Así vendiere todo lo que tengo y se lo diera a los pobres. Es imposible que yo fuera salvo. La única forma de poder ser salvo es por la ofrenda de Cristo, que la que me hizo perfecto para siempre, eternamente. Yo ya tengo la vida en Cristo, tengo vida eterna, para siempre la vida eterna. Yo no moriré ni espiritualmente ni nada de eso, porque me hizo perfecto para siempre. O sea, la palabra de Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso es un versículo para aquellos que dicen que pierden la salvación, pues entonces negarían este versículo, donde la ofrenda de sacrificio de Cristo no fue suficiente para hacerte perfecto, pero realmente la ofrenda de sacrificio de Cristo fue suficiente para hacerte perfecto y darte la vida eterna. No la vida eterna a medias. No, la vida eterna para siempre. Yo sé que esto que estoy diciendo, a muchos les va a molestar porque hay versículos donde dice diferentes cosas, pero yo le creo más a la palabra de Dios. Yo le creo más al sacrificio de Cristo. Yo le creo que el sacrificio de Dios fue más que suficiente para darme la vida eterna para toda la vida. Yo le creo a Dios que me hizo perfecto para siempre. Dice, el que nació de Dios no practica el pecado y no puede pecar. Yo no puedo pecar, pues, porque la simiente de Dios permanece en mí. Soy un espíritu hecho perfecto para siempre. Ok, bueno. Esto te lo digo porque Dios quiere que te lo diga y aparte porque está escrito. Y esto es para mí. Yo tengo que atesorar la palabra de Dios. Tengo que rumiar. O sea, esto lo tengo que edificarme en ello, edificarme en ello, edificarme en ello, edificarme en ello. Saber más, entender más, entender más. Y lo que he entendido es menos de mí y más de su gracia. Menos de mí y más de Él. Porque cada vez que leo más versículos, yo veo que Él fue el que pagó el precio, no yo. Yo veo que Él fue crucificado. Yo veo que Él y el Padre y nuestra Madre, el Espíritu Santo, tuvieron un acuerdo para poder llegar a la redención del ser humano, de su creación. Bueno, ok, mira. Vemos la gracia, vamos a ver la gracia. Acuérdate que la gracia, dice, Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Sí, de la muerte. Para que por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte que fue separación del Padre y la Madre, pero que fue
allá al abismo. Como te dije, anteriormente ya habían resucitado gente. Pero Jesucristo fue al infierno y de ahí fue resucitado. El primogénito de los resucitados del mismito infierno. Sí, dice la palabra, dice que nadie puede salir de ahí. Jesús es el único que pudo salir de ahí. Ok, mira. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Acuérdate que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. O sea, Jesús vino a morir por nosotros. La verdad sabemos que es el Espíritu, es la verdad. El Espíritu de Cristo fue el que descendió al abismo, fue el que descendió al Hades, fue el que descendió al corazón de la tierra, el Espíritu de Cristo. Y ahí padeció los tormentos del Hades, ahí los padeció, Él los padeció. Y el Espíritu de Cristo, que es la verdad, era Dios mismo en el infierno. Dios mismo hecho tinieblas, Dios mismo hecho serpiente, Dios mismo hecho pecado. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Lo hicieron pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios mismo se hizo pecado por nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fue manifestado en carne, Dios mismo sacrificado por nosotros. Dios mismo se hizo una ofrenda, mi hermano. Por eso, espíritus perfectos para siempre, porque fue Dios el que hizo el sacrificio perfecto. Fue la gracia, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Él gustó la muerte. Digo, Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Imagínate, qué tremendo que Dios mismo diga, a mí nadie me quita la vida. Sí, ya sabía porque era Dios. Él la puso en sacrificio por nosotros, por mí, por Hansel Armando Cruz Rivera, por mi esposa, por mis hijos. Él la puso por nosotros. Por eso, es menos de mí y más de su gracia. Es menos de mí y más de su sacrificio. Mi salvación no es por mis obras, ni por las obras de la ley. Es por la obra redentora de Jesucristo. La ofrenda que hizo perfectos a los santificados, a los espíritus justos. Esa fue la ofrenda. Ok. Ahí te va. Romanos capítulo 5, versículo 1, 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te fijas? Estamos en esta gracia, no estamos en el régimen de la letra, sino en el régimen del Espíritu. Estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Estamos bajo el sacrificio de Cristo, bajo la ofrenda de Cristo y no bajo las obras de la ley. Estamos salvos por Cristo, no por nuestras obras. Estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Amén. Ok. Romanos capítulo 7, el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Fíjate, libres, somos libres. Dice, fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Justicia a todo aquel que cree en quién, en Cristo. El fin de la ley es Cristo, ya pasó el régimen de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Que sirvamos, vamos a servir en el Espíritu, en la gracia de Dios. Amén, en el sacrificio de Dios. En la obra redentora de Dios. Ok. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa primogénito de los muertos? El primero de los muertos. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Y nos lavó de nuestros pecados, transgresiones e iniquidades. Nos lavó, ya estamos limpios. Amén. Limpios por Cristo, por la sangre que se lo dice. Mira, Romanos capítulo 10 al 7. Fíjate qué tan importante es este versículo. Porque dice la Biblia, es que nosotros predicamos palabra de fe. ¿Cuál? Creí por lo cual hablé y decreta bien y habla bien, palabra de fe. La palabra de fe significa esto. La palabra de fe es esta. No hay otra palabra de fe más que esta que te voy a decir. Más que esta, no hay otra.
Y acéptalo, lo quieras o no, así es. Y acéptalo, recíbelo y cambia tu manera de pensar. Ya basta que estés queriendo ocultar lo que no puedes ocultar, pues. Acéptalo ya. Dice, Romanos capítulo 10 al 7, dice, capítulo 10, versículo 7, dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Te fijas? ¿Quién descenderá al abismo? O sea, ¿quién va a descender al abismo para hacer subir a Cristo entre los muertos? ¿Cuáles muertos? Los que están en el abismo, pues los que están en el corazón de la tierra. Tuvieron que enviar a alguien para levantar a Cristo entre los muertos de los que estaban en el abismo. Oye, hermano, pero si nadie, pues, sí, nadie pudiera salir del infierno, del Hades, pero Jesús sí fue el primero que fue resucitado, sí fue el primero que salió de ahí, de ese lugar, el primogénito de los muertos. Pero ¿quién descendería al abismo? ¿Quién iba a descender al abismo por Cristo? Ok, dice aquí, Romanos 10, capítulo 8, 9, dice, ¿más qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. No hay otra, entiéndelo. No me importa si tú te cierras en tus cosas o teología o doctrina o no quieres entender de que Cristo fue al infierno por ti, de que Cristo fue al abismo por ti, de que ahí fue levantado del abismo de los muertos. De ahí, no de otra parte, de ahí, no de la sepultura de la tumba de 3 metros. No. O de la cueva donde estaba. No. O sea, sí, al tercer día, pero él de allá al infierno. Ok, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Cuál es? Esta dice, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, tendrás vida eterna. Y si los muertos no resucitan, van a vuestra fe y todavía estás en vuestros delitos y pecados. Qué tremendo versículo. Pero Jesucristo sí resucitó. Y se le apareció durante 40 días a la más gente. Para que vean, Tomás, mira Tomás, ¿qué tal? Sea creyente, no incrédulo, mira. El hueco de mano. O sea, Jesús se le apareció a sus discípulos y a las personas. Bueno. Ok, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Ahí debe estar fundada tu casa. Ahí debe estar fundada tu fe. Ese es el escudo de la fe, el sacrificio de Cristo en tu vida. Porque va a haber una enfermedad. ¡No! Ya la padeció Cristo por mí. Tú no tienes parte ni suerte. No puedes enfermarme. Un espíritu de pobreza. No, ya Jesucristo se hizo pobre que yo fuese enriquecido. No lo recibo. Tengo el escudo de la fe porque ese es el escudo de la fe. Dice, escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad, su sacrificio el escudo. Entiéndelo, saboréalo y ponte la armadura de la fe, la armadura de Dios, el casco de salvación, el yelmo de justicia, la espada del Espíritu que es la palabra, el escudo de la fe con el cual apagamos los dos de presto el evangelio de la paz. Tienes que aprender de la palabra para poder tú pelear pues la batalla de la fe. La fe se hizo en el infierno, mi hermano. Creí por lo cual hablé. De ahí empezó la palabra de fe. De la resurrección de entre los muertos apareció la palabra de fe. Creí por lo cual hablé que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios levantó a los muertos del abismo. Y gracias a Dios que te levantaron juntamente con Él. Juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar a la diestra del Padre. Juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, el primogénito de los muertos significa el primero de muchos. Y tienes que entenderlo. Yo para esto fui llamado, mi hermano. Neta que a veces yo creo que toda la gente experimenta este tipo de situación que decimos, hey, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Mi propósito en esta tierra, para mí, fue ser un predicador, fue un maestro de la palabra, fue un pastor. Y lo voy a seguir haciendo toda mi vida. Ok, volvamos a lo mismo. Volvemos a que, mira,
En Lucas capítulo 16, versículo 26. Dice, además de todo esto, una gran cima cuando Lázaro y el rico murieron. Mira, ahí te va. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Quién? El rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dijo, no, dame un poquito de agua, ¿no? Luego le dijeron, además de todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que quieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá para acá tampoco pueden. O sea, nadie podía pasar de un lado a otro. Nadie. O sea, nadie había salido del infierno, nadie. Los que estaban ahí ya se fregaron. ¿Entiendes? O sea, tienes que aprender que en el Hades había tormentos ahí también. Dice, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ok, bueno. En Hechos capítulo 2, versículo 31-32 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, Dios, de los cuales nosotros somos testigos, a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios. ¿De dónde? Del Hades. Del Hades, en el lugar de tormentos. Jesús no fue a predicar al infierno. Al infierno fue a padecer los padecimientos del Hades. Amén. Pero ¿cómo? O sea, que nadie puede ir al Padre. Nadie dice, nadie. ¿Por qué? Porque ahí está la escritura. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Te fijas? Nadie había subido al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Ok, vamos a ver aquí. En Efesios capítulo 4, versículo 9 al 10 dice, y esto de que subió, ¿sí? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. En el corazón de la tierra. ¿Quién? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. O sea, mucha gente dice, es que Jesús venció en la cruz y dijo, consumado. No, apenas era ahí fue cuando le cayó el pecado tuyo y mío, apenas ahí en la cruz, y faltaban los tres en el corazón de la tierra. Ahí se hizo tinieblas, ahí se hizo serpiente. ¿Y qué? Fue trasladado al Hades como pecador. Dios mismo murió ahí en la cruz. Dios mismo se separó de su padre y de su madre. Eli, lama sabactani. Ahí mismo. Descendió. Amén. Así que tu fe no está puesta nada más en la cruz, entiéndelo. La palabra de fe y tu fe debe estar puesta en el corazón de la tierra, en el sacrificio de Cristo. Amén. Dice, 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Fíjate lo que le dice Pablo a la gente. Yo también te digo lo mismo. Qué tremendo, ¿no? Pues tienes que reivindicarte y aprender de la palabra de Dios. Mira, vamos a ver lo que pasó con el sacrificio de Cristo, lo que pasó con Cristo. Dice, Salmo 51, 17, 19 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Jesús se fue quebrantado, dice. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es el sacrificio de Cristo. Escucha. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerás becerros sobre toda tu altar. O sea, el sacrificio, ofrenda del todo quemada. Ofrenda, y por la ofrenda hicimos perfectos los santificados, por la ofrenda de Cristo. Jesús fue quemado en el infierno. Fue quebrantado, fue contrito y humillado en el infierno.
no fue a predicar, fue a pagar nuestras transgresiones, pecados, y el acta de decretos que viene en nuestra contra la clavó en la cruz. Fueron quemados todos quemados. Ok. Gálatas capítulo 49, 25. Me gusta mucho este versículo porque quiero que entiendas una cosa y va en proceso. O sea, quisiera hacer series de las enseñanzas, la verdad. Pero dice gente, ay, es que la verdad debería hacerlo más corto los videos. No, yo no quiero hacer más cortos los videos, al contrario, quiero extenderme más, pues. Y quiero hacerlos más ordenadamente para que la gente pueda entender, está bien cimentada en la palabra de Dios. Ok, dice, Gálatas capítulo 49, versículo 25, dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. O sea, yo soy un bendito. Ahora sí puedo decir que todo es vuestro. Me bendijeron con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestes. Bendiciones de los pechos y del vientre. Qué preciosura de bendición. Gracias, Padre, por esas bendiciones. Y las bendiciones tuyas son irrevocables, Señor. Ok. Dice Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jugará toda lengua. O sea, va a confesar. Ok, Isaías 45, 23. Ahora vamos a otro versículo. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos al Padre. Le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué preciosura, ¿no? El Padre dice, le exaltó hasta lo sumo al Padre. Pero bueno, ahí te va. De repente que pasa algo aquí, ¿no? Que estaba Jesucristo en el infierno y luego viene aquí. En 2 Samuel capítulo 2, versículo del 8 al 20 dice, la tierra fue conmovida y tembló. Dice, ¿quién descenderá al abismo? Ahí te va. ¿Quién descendió al abismo por Cristo? Ahí te va. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecía porque se indignó él, dice, humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. ¿A quién? Por Cristo, dice. Y descendió, había tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas sobre sus condederos, alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Dice, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz, envió saetas y las dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron torrentes de las aguas y quedaron en descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová. Por el soplo del aliento de su nariz envió de lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró del poderoso enemigo y de lo que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso y me libró por cuanto se agradó de mí, dijo el Señor. Se agradó de mí porque era el espíritu contrito y humillado. Fue la ofrenda que agradó a Dios para podernos, ¿qué? Podernos justificar y podernos santificar y podernos hacer la justicia de Dios. Amén. Ok. Ahí te va otro. 1 Corintios, versículo 15 al 24 al 28 dice, luego el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya oprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine, ¿quién? Que Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? El Padre sujetó todas las cosas debajo de sus pies, dice, y nuestra madre también. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Aquí que dice el Padre.
¿sí? O sea, el Padre no está sujeto al Hijo, no está sujeto. El Padre sujetó todas las cosas al Hijo, ok. Y luego dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea en él todo. En él todo. Ok. Dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, contrito y humillado, ¿no? Ya sabemos eso. ¿Sí? Ok. Hablando de que, dice la Biblia, en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, otra parte y te va. Hablando de qué es espíritu. Hablando dice, Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Acuérdate que el sacrificio de Cristo fue espiritual. Ok, dice, ahí te va. Y ya con esto termino. Este es el último versículo. Este es el último versículo. Gracias a Dios por el resultado. Dice Lucas 12:30 al 32. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabéis que tenéis necesidad de estas cosas. Buscar el reino de Dios. El reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre ha placido daros el reino. Ya terminé. Daros el reino. Entonces, gracias a Dios por la palabra de este día.